Pum pata, pum pum chum, 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 pum pata, pum pum chum. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Heliotropo. Un saludo muy cordial, como siempre, de Irene Calvo en el control de sonido y aquí en el micrófono de Isabel Baeza. En los siguientes minutos nos va a acompañar una artista que tiene una manera de hacer muy peculiar. Con ella hablaremos de esta manera de hacer, y no solamente de hacer, sino de componer y de tener una idea para los trabajos. Una idea que ella me comentaba antes de empezar el programa, que son ideas conceptuales. Bueno, de todo eso vamos a hablar a lo largo de estos minutos con Penny Necles, a la que damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, Penny. Hola, muchas gracias a vosotros por recibirme. Hablaba y decía que me comentabas que tus trabajos son trabajos conceptuales, alrededor de algo. En este caso son materias, en otro caso han sido otras cuestiones y otras cosas. A mí me gustaría, primero, si te parece, antes de entrar de lleno en este trabajo, que es el que vamos a presentar, al fin y al cabo, hacer un poco el recorrido de tu trayectoria. Son ya bastantes años en el mundo de la música, aunque eres una mujer joven, pero ahí está una trayectoria musical que empezó de una manera y fue evolucionando. ¿Me puedes comentar un poco cómo comenzaste? Pues mira, cuando estaba en segundo de carrera estaba con un chico que era músico y por casualidades tenía la música muy presente y empecé a tocar sin tener mucha idea. Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido de una forma autodidacta. Empecé al principio tocando la guitarra acústica, el ukelele, cantando en inglés. Por eso el nombre que en ese momento surgió pues se ha quedado en inglés después de los 10 años que llevo tocando y he ido aprendiendo a hacer música, a encontrar lo que me interesa, a evolucionar en mis propias ideas, a combinarlo con otras artes que me interesan, a hacer una especie de proyecto personal esférico que engloba todo lo que soy o lo que quiero expresar. Y ahora mismo pues estoy en medio de un trabajo que va, como bien decías, alrededor de la materia y que viene de otro que hice alrededor de la luz y los colores, ¿no? Que se puede disgregar la luz. Y mi idea es un poco eso, expresar la realidad que tengo con mis 5 sentidos y basado en la idea de la sinestesia, que si alguien no conoce un poco esta idea es la unión entre varios sentidos. Hay personas que algún color o algún sonido le representan otro sentido, pues por ejemplo un sabor o otra cosa. Y a mí me parece un superpoder muy curioso que se supone que hasta los 3 meses de vida todas las personas tenemos mientras se está formando el cerebro y que me gusta recuperar, ¿no? En esta forma abstracta de intentar relacionar la música, las canciones, las letras con sentimientos y con cosas tan básicas como un color o una materia como puede ser piedra, madera o metal, que es lo que conforma sólidos. Vamos a escuchar a lo largo del programa, por supuesto, la piedra, también el metal y también la madera. La piedra es el single, pero en esto que me estás contando me llama la atención que algo que comienza pues casi por ósmosis, es decir, tienes al lado a alguien que es músico, que tiene esta profesión y a ti te empieza a interesar, pero no solamente te empieza a interesar la música, sino que de alguna manera tienes un concepto casi filosófico de la música. Sí, en realidad es como... Yo estudio arquitectura y es la forma que tengo de enfrentarme a los problemas, a los enunciados que se me presentan. Digamos, yo quiero hacer un disco y en este momento pues me he montado un esquema que organiza de alguna forma todo mi concepto y al cual voy poco a poco agregándole las ideas, ¿no? Que van surgiendo. Y por eso en realidad tiene este orden. O sea, digamos que es mi forma de enfrentarme al papel en blanco, que empezó de una forma muy casual y al final pues ha ido como conformándose de todo lo que he aprendido. También te comentaba que ahora mismo se da todo tipo de presentaciones en el mundo de la música, desde quien hace un trabajo completo, pues un LP, un trabajo grande, hasta quien va single a single, muchas veces sin ningún concepto, sino simplemente la canción. En tu caso, cuando te planteas que quieres hacer algo, en este caso alrededor de la materia, y sacas estas 3 canciones, son una parte de algo más grande, se va a quedar aquí, en estas 3 canciones, ese proyecto, ¿cómo va a ir evolucionando?
Pues estas 3 canciones, que son 3 materiales sólidos, por eso el EP se llama Sólidos, y valen como estructura para comenzar el largo, que se llamará La Materia, y se completará con líquidos y gaseosos. Líquidos estará compuesto por agua, sangre y aceite, y gaseosos por aire, humo y vapor. Y cada una tendrá su propia personalidad como single o como tema propio, pero es verdad que forman parte de una familia y a la vez de un disco y un concepto más grande. Yo, Penny, creo que ahora mismo aquellos que nos están escuchando tienen muchísima curiosidad, y aquellos que no conocen tu música. Claro. Y lo mejor sería empezar a escuchar este Piedra y luego comentamos. Lo que quiero decirte es que yo también tengo miedo. Para mí también es la primera vez. Piensa que solo es el principio y luego tenemos toda la vida para conocernos. La respuesta correcta es que el corazón no se equivoca. Que una nube gris arropa, que nadie nos enfoca. Que queremos ser valientes y no ser tan idiotas. Ya nos pesa demasiado. Solo sé que estoy pensando en ti. Solo sé que estoy pensando en ti. Piedra es una canción que, como estamos escuchando, también nos habla de sentimientos. Dentro de este concepto del que hablábamos, también al final está la cotidianidad, lo que se siente, lo que se deja de sentir. Justo, sí, en realidad es eso, es de una forma muy abstracta y personal, juntar un sentimiento que a veces no sabes cómo nombrar y ponerle un nombre descontextualizado y decir, para mí esto es piedra, que es algo pesado, es algo que me cuesta, es algo que tengo que tener voluntad para hacer y que aun a pesar de lo que me cuesta, soy capaz de tirar para adelante. Es un poco lo que simboliza esta canción. Las palabras, creo que en tu caso definen bastante lo que quieres decir, aunque, por supuesto, mucha gente que lo pueda escuchar no entiende del todo el significado hasta que nos explica. Bueno, eso nos pasa siempre. Pero para ti sí tienen gran significado. Me dices que descubriste la música, que empezaste con las guitarras, con la guitarra acústica, que empezaste a tocar, que eres autodidacta, pero ¿cuándo descubriste la voz, por un lado, y la composición, por otro? La voz siempre la ejercité, por decirlo de alguna forma, desde muy pequeña. Cuando era muy pequeña estaba en un colegio que tenía una escolanía, que cantábamos pues en conciertos para UNICEF o en la ópera, incluso de Madrid, hacíamos colaboraciones y yo era la solista y me gustaba mucho cantar. Luego me cambié de colegio y esa etapa tan bonita de mi vida pues terminó, pero sí que es cierto que me gustaba mucho cantar y me gustaba mucho porque creo que lo hacía muy bien desde muy pequeñita. Y cuando estábamos en reuniones cantaba canciones de otros. Y cuando cogí la guitarra y me enfrenté a un instrumento y tenía algo que me acompañaba, aunque no supiera mucho, fue cuando empecé a componer cosas propias. Al principio en inglés, porque lo que escuchaba yo de música era en inglés y me parecía más fluido para componer. Pero en realidad cuando me cambié al castellano, hace 5 años aproximadamente, fue cuando empecé a expresarme de verdad, cuando me emocionaba cuando cantaba mis canciones y lo que estaba diciendo lo decía
muy direccionalmente, ¿no? Y creo que ahí empecé a conectar mucho con un público que ya no era mi familia y mis amigos, sino con un público más grande. Creo que es bonito hacer música y que es mágico. Al final es generosidad, es dar un poquito de amor a todo el mundo. De una niña que canta, que además canta bien, como tú nos dices, porque si no, no hubiera sido solista. No es ni más ni menos que eso, es una expresión de la realidad, de lo que ocurría, a alguien que ya se para a componer. Además, cuando utilizas tu propio idioma, quizá ese sentimiento efectivamente sea mayor y además lo transmitas con mayor fuerza. Pero, ¿cómo compones? ¿Cómo es tu manera de componer? Pues a lo largo de estos años he ido evolucionando. Al principio fue con guitarra, pero ahora, por ejemplo, lo hago con ordenador. La composición está muy ligada a la electrónica y con programas varios. Empecé con el Garage, a veces utilizo el Ableton Live, que es común entre los músicos, y por pistas voy grabando los instrumentos y haciendo unas maquetas que luego comparto con un productor con el que coproduzco mis trabajos y mis canciones. Y es un trabajo en espiral, es como que le doy una vuelta, acabo una cosa, lo dejo respirar, lo retomo, le vuelvo a dar otra vuelta, veo hacia dónde va, a veces retomo otra versión anterior porque me he ido por un camino que no me ha gustado. Cada canción incluso es que puede ir por tantos mundos, entonces llega un momento donde ya tengo una fecha en un estudio de una grabación y no puedo mover porque me he comprometido con otra gente y entonces se queda una instantánea de cómo está esa canción. Luego siguen evolucionando en los directos, en los ensayos, incluso hago reversiones con los años de esas mismas canciones, pero es muy bonito, ¿no? Como por fin ya compartirlo y hacer que esa canción sea de todo el mundo. Y además no sé si es que tendrá algo que ver con tu carácter, supongo que sí, pero no eres de usar y tirar, es decir, no te gusta hacer una cosa muy rápida y ala, lanzarla, sino que le das vueltas. Sí, en realidad hay cosas que salen vomitadas, por decirlo de alguna forma, y una misma noche hago un tema que me funciona perfectamente y que queda ahí, pero hay otras canciones que me cuestan meses y que incluso las hago para un disco que nunca salen en ese disco y que lo retomo para el disco de dentro de 2 años. Después de piedra, metal. Claro. Creo que ayer bebimos demasiado y ahora no consigo reaccionar. Desde la hora que me he levantado, estoy tirada en el sofá. Tú sigues pasándolo bien, pero estás muerto por dentro. Tu lado de la cama está siempre congelado. Estás demasiado ocupado en no tener tiempo para mí. Paso página ligando con alguien que me recuerda a ti. No he sabido cómo hacerlo mejor. No he sabido cómo hacerlo mejor. No he sabido cómo hacerlo mejor. Creo que ella es La piedra es algo duro, pero el metal es algo, para mí, frío. ¿Tiene algo que ver con la canción? Cuando empieza la canción y estás diciendo que tienes al lado a alguien que está congelado, de alguna manera nos estás describiendo la frialdad en una relación, aunque sea por una parte. Sí, y una relación de cualquier tipo, ni siquiera solo amorosa, puede ser porque tenéis un proyecto en común de cualquier otro tipo, o una amistad. Esta canción justo habla de eso, del corazón de metal, de la gente que le cuesta involucrarse y que vive un poco en esa superficialidad que resulta cómoda, pero desde mi punto de vista te pierdes mucho de la vida.
Efectivamente, como te decía antes, están bastante claras tus canciones y lo que dices, no solamente lo que dices, sino también en cuanto al sonido, porque me da la impresión de que le das mucha importancia a tu voz, a la voz, a lo que dices, pero también con la música con la música me refiero sin palabra, quieres expresar también cosas, porque tiene mucha música con muchos cambios diferentes que te van haciendo como sentir y cambiar a ti. Sí, yo creo que eso es justo el final máximo de una canción, que te emocione y que te lleve a ese sentimiento que yo quiero evocar. Por ejemplo, en Piedra utilizamos al principio una piedra arrastrada que simboliza esa piedra que pesa, o cada vez que suena una caja suenan también unos ladrillos cayendo, ¿no? Eso es de producción de sonido. Y aquí en Metal todos los sonidos son muy ochenteros, muy de sintetizador fino y brillante y punzante, que es también cualidades del metal. Creo que eso hace que todo tenga un empaque más sólido y que tenga un discurso más recto. Nos ha llamado la atención cuando, bueno, hemos hablado de la música y del formato físico en el que traes la música, en el que todo es una sola pista, es decir, las 3 canciones, Piedra, Metal, Madera, que oiremos ahora, es una sola pista sin diferenciar. Se diferencia, por supuesto, porque luego las canciones son diferentes. No así quizá en alguna otra plataforma, pero en tu disco físico es así. ¿Por Sí. algo? Pues empecé con el disco anterior a hacerlo así, con La Luz, que tenía 3 familias también de colores, los cálidos, los fríos y los neutros, y me gusta no ponerlo difícil, quizás no es esa exactamente la descripción, pero sí como que sea un ejercicio de escucha. O sea, que no sea solamente coger un tema, sino expresar el trabajo en conjunto. Y que, por ejemplo, en el formato CD, que para mí ahora está muy ligado al coche, que es yo creo donde la gran mayoría de la gente escuchamos ahora mismo los CDs, pues que sea acompañamiento de ese viaje, ¿no? Que te pongas el CD y lo puedas escuchar del tirón y que no pases las canciones que no te gustan, sino como que tengas un poco el viaje que te quiere llevar también el disco. Esa es la intención entonces de que todo sea pues un bucle y que de alguna manera también te envuelva. Claro, y que te sumerjas en este mundo. También lo intento en los directos, creo que eso es lo divertido, que la gente esté pendiente y que, igual que cuando va al teatro o va al cine, está pendiente de lo que está pasando en la pantalla, pues pase lo mismo en los escenarios. Pues háblame un poco de eso, del escenario, porque es importante presentar tu trabajo, es algo necesario, pero cuando estás encima del escenario es otra cosa. Y tu música, esta música que decimos que hace escuchar, que hace que quieras sentir y que sientas, ¿cómo la presentas cuando es un directo? Pues tengo varios formatos, según el lugar, voy a veces en set sola, con looper, que me voy grabando, entonces cada vez es distinto según lo que grabe en ese momento, con secuencias, con un sinte, con la eléctrica, y soy la mujer orquesta por una hora aproximadamente. Y luego hay veces en las que voy acompañada de un bajista o de una guitarrista o de una banda completa, batería, bajo, guitarra y teclados, según las circunstancias y el lugar donde vayamos a tocar. Pero creo que es muy importante eso, que cada vez es distinta la canción, que cuidamos mucho el setlist, cómo ligamos una canción con otra, las proyecciones, la luz, los interludios, ponemos de repente sonido del mar o sonido de pájaros de un bosque. Es todo un concierto en el que no suelo hablar mucho, sino que de principio a fin llevamos esa musicalidad hasta que damos las gracias y ya nos vamos del escenario. Siempre he tenido un
Madera es esta canción, es como se llama la canción. La madera es algo cálido. Sí, orgánico. Los instrumentos que se usan en este tema son más clásicos o acústicos y simboliza la memoria o el recuerdo, un poco como los anillos de un tronco cuando lo cortas, que habla de su historia y de los años que tiene. Esta es la idea de la canción, un poco de recordar por qué estás aquí, qué has hecho mal, qué puedes recuperar y hacia dónde quieres ir. Penny, este Sólidos está ya ahí en el mercado, lo estás presentando. Piedra, que ahora escucharemos, vamos a terminar como empezamos. Estamos además en Radio Exterior, donde nos escuchan en muchísimos lugares. Tu música es una música para escuchar, lo hemos dicho varias veces, pero es así. No es una música fácil, no lo digo en el sentido, lo digo en el mejor sentido, porque es una música que te tiene que llegar. ¿Dónde pueden aquellos que quieran encontrar tu música, acercarse a ella, de cualquier manera? Pues en todas las plataformas, en realidad ahora está todo a la mano de cualquiera y es muy guay porque podemos compartir lo que hacemos. Está en Spotify, en YouTube, acompañado de 3 vídeos que he dirigido yo también y también hay un audio como con una especie de textura que son las proyecciones que utilizamos en el directo. Tenemos una página web que es pennynecklace.com y estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Bandcamp, en SoundCloud, en todas las plataformas en realidad. Pues acérquense todos a este Sólido. Muchísimas gracias, Penny, por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Isabel. Un placer. Heliotropo. Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España.